Ejes para una vida de cielo abierto. Es un tema que estoy desarrollando, estoy trabajando en estos primeros días de este nuevo año. Para mí es tan importante tener una proyección. Es tan importante mirar lejos, saber a dónde queremos llegar y cuál es el camino que tenemos que escoger para llegar a nuestra meta. Amén. Hoy quiero tocar 3 puntos brevemente contigo. Hay muchísimos puntos muy importantes que tendríamos que llevar en cuenta y tomar una determinación y hacer parte de nuestra vida para que tengamos una vida de cielo abierto. ¿Saben lo que significa una vida de cielo abierto? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Dice que los cielos se abrió y vino una voz del cielo, una voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tener una vida de cielo abierto es cuando tu vida le agrada a Dios, le complace a Dios. Por eso es tan importante visionar primeramente, porque a veces nosotros recibimos la palabra, pero no tenemos la visión y se pierde después la palabra. Hay que visionar. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Quieres una vida victoriosa? Una vida victoriosa significa una vida que va a enfrentar los obstáculos que se vienen, que ni sabemos que vienen, pero estar seguro y confiado en Dios y en su promesa. Pero para eso tenemos que conocer lo que Dios nos promete, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tenemos que estar seguros de eso. Y el primer punto es el poder de la palabra de Dios. Ni siquiera una mínima parte nosotros no podemos imaginarnos el poder que tiene la palabra de Dios. Tremendo. Y quiero empezar con este versículo. Primero dice Juan 1:3 que todas las cosas fue creado por la palabra. La que ya pasé, la que estoy pasando y lo que no sé, lo que viene, pero todo fue creado por la palabra de Dios. Nada se esconde de la palabra de Dios. Dice Juan, todas las cosas que existen fue creado por Dios. Tremendo. Quiero ir al siguiente versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23. Verso 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que permanece para siempre es la palabra que hemos recibido por medio del Evangelio de Jesucristo. Siguiente texto. ¿Cuánto tiene a Jesús en su corazón? Amén. Es porque tú oíste la palabra del Evangelio y lo recibiste. Y por medio de esa palabra, dice el texto, que hemos sido renacidos de algo que no se puede corromper ni destruir, sino que permanece para siempre. Permanece para siempre. Pero me toca mucho en este texto porque hace una comparación de la gloria del hombre. Lo compara con la flor y con la hierba. Y cualquier especie de flor es hermosa, ¿no es cierto? La creación de Dios que somos nosotros, somos hermosos.
Somos muy, muy buenos. Dios mismo dijo después de crear que era bueno su creación. Entonces, tú y yo somos creación de Dios, pero estamos comparados con la flor y la hierba. La flor se marchita y se cae. La hierba se seca, dice. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y sigue diciendo el texto, ¿verdad?, que por esa palabra hemos nacido de nuevo nosotros. Entonces, yendo a nuestra realidad, sin importar lo que viene, sin importar la situación que estemos viviendo, la palabra que mora en nosotros va a llevarnos a la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Primer eje para una vida de cielo abierto. Tomar la determinación de desarrollar una vida que medite diariamente en la palabra de Dios y que permita que la palabra de Dios pueda hacer su obra en nuestros corazones. Qué poderosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros en momentos de angustia, de aflicción, de desesperación, ha ido a abrir la Biblia y ha encontrado un alivio, una respuesta, una palabra de aliento? ¿Cuándo lo ha vivido? Yo lo he vivido muchas veces. Pero no tenemos que olvidarnos de esos testimonios poderosos de Dios. Eso tiene que hacer que nosotros podamos aferrarnos más y más a la palabra de Dios. Entonces la palabra permanece para siempre. La palabra tiene que ser uno de los ejes más importantes para que podamos tener una vida de cielo abierto. Ahí quiero mostrarle algunas imágenes que tomé. Me tocó viajar varias veces en el Chaco el año pasado en tiempo de seca. En tiempo muy difícil en el Chaco, en tiempo muy de seca. Iván, no sé si me puedes pasar la imagen. Ahí está. Gracias. Eso yo tomé, esas fotos cuando estaba en el Chaco. Viajé con mi familia una vez y después viajé con el pastor. Y en uno de mis viajes, en ese tiempo, habíamos notado muchísimos animales muertos, muchísimo. Y así estaba la tierra. Este es polvo, como talco. Tan seco estaba. Y dice la palabra que toda nuestra fuerza es igual a la hierba. Es igual a la hierba, que nos secamos. Y a veces nuestro corazón está tan seco, tan seco. Hay mucha gente que ya no tiene esperanza para su vida. Pero la palabra tiene poder para dar vida. Después me tocó ir, ya después de la lluvia, de algunas semanas después de la lluvia, y es increíble el cambio. No sé si pueden notar. Eso es pastura. Eso es vida, porque produce semilla, produce alimento. Y eso bendice a toda una nación. De ahí viene la leche, la carne, el queso. Qué bendición lo que puede producir la lluvia. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 55. El verso 10 y verso 11. Mientras trabajaba en este texto me acordaba de lo que yo viví en el Chaco. Me tocó mucho y me llevó a darle más importancia a la palabra de Dios.
Dice Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, miren lo que dice, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cuántas veces hemos corrido momentos difíciles a abrir la Biblia y Dios nos habla y nos vuelve a levantar? Qué poderosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. No importa cuán seco esté en nuestro corazón, la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Así dice el Señor. Así será mi palabra. Donde vaya mi palabra va a dar vida. Pero una vida que se reproduce. Cuando Dios toca nuestros corazones a través de la palabra, después nosotros somos de bendición a otras personas. ¿Me están siguiendo? Es poderosa la palabra de Dios. Y es tan importante que sea un eje para nuestra vida. Un eje significa un artefacto importante de un móvil. Sin ese eje no puede andar. Que sea un eje importante para nuestra vida, para que podamos vivir una vida de cielos abiertos. Entonces la palabra nos anima. Dice, desead como niño recién nacido la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Deseemos la leche. Este es nuestro alimento espiritual. Este es el alimento que va a llevarnos a la vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Es muy interesante. Me está tocando ayudarle al pastor con la impresión y todas esas cosas de sus libros, de su último libro, de Proverbios. Cuán poderoso es la palabra de Dios. Y Proverbios lo describe de punta a punta. Me llegó tanto mientras yo transcribía el libro del pastor. Contiene tremendas palabras, promesas para todas las áreas de nuestra vida. No hay ningún área que se escape de la palabra de Dios. Y que muy pronto vamos a tener a mano cada uno para que podamos estudiarlo. Pero ahí vamos a aprender que la vida se planea y se edifica, que nada ocurre así nomás. Uno tiene que tomar la determinación y empezar a edificar su vida ladrillo por ladrillo. Por eso Pedro nos dice que deseemos la palabra de Dios como niño recién nacido que desea la leche, porque a través del alimento de la palabra de Dios vamos a alcanzar la salvación, dice. Qué tremendo. Y el último versículo, Timoteo 4:6, dice, nutrido con la palabra de la fe. Nutrido con la palabra de la fe. ¿Alguien alguna vez ya experimentó la desnutrición? ¿O ya vio a una persona, a un niño desnutrido totalmente? Una persona sin fuerza porque no se ha alimentado correctamente. Tú y yo como hijos de Dios en este tiempo necesitamos estar firmes. Y para eso necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Estar nutrido. Estamos viviendo un tiempo de una pandemia.
donde no sabemos exactamente cómo es la cuestión. Pero sí se nos aconseja a nutrirnos con alimentos que puedan crear defensa en nuestro cuerpo. Y es un buen consejo. La palabra nos anima a nosotros a nutrirnos de ella para alcanzar la salvación. Así que la palabra de Dios tiene tremendo poder para darnos vida. Y a través de ella podemos vivir una vida de cielos abiertos. Segundo punto, la oración. La oración es la fuente de poder para el creyente. La oración es el poder del cristiano. ¿Cuánto lo creen? ¿Se acuerdan ustedes que encontramos en Génesis el relato de la creación y dice que Dios conversaba con Adán y Eva? Había una oración fluida entre ellos, una oración sincera, hasta que el hombre y la mujer pecó y lo primero que hizo el hombre y la mujer es esconderse de Dios. Así de sencillo es la oración. La oración es hablar con Dios. Y la única cosa que te puede impedir hablar con Dios es el pecado. Es el pecado. La oración es el poder del cristiano. Mientras más importancia le dé a su relación con Dios, más tiempo va a querer pasar en su presencia, aprendiendo de Él, compartiendo esa alabanza de Él, diciéndole lo que piensa, pidiéndole sabiduría, ayuda, intercediendo por los demás y aprendiendo de Él. ¿Cuánto tiene esta vida con Dios? Segundo eje, la oración. La oración es el poder del cristiano. Oremos para que en este año podamos hacer crecer nuestro tiempo de oración, porque eso va a llevarnos a la victoria. La oración es una piedra angular de la vida cristiana, porque Dios nos dice en la Biblia que Él quiere ser conocido. Orar es reconocer su presencia en su vida y hacer crecer su relación con Él. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Un versículo pequeño, pero muy poderoso. En otra palabra, no pares de orar. Ni un momento. No pares de orar. Desarrolla ese tiempo de conversar con Dios. Siempre se me pregunta cómo tiene que ser la oración. Yo siempre digo, sincera. No inventes, no crees ninguna palabra, solo habla con Dios lo que está en tu corazón. Si estás enojado, dile a tu Padre, estoy enojado. Si estás triste, si estás amargado, si estás feliz, habla lo que está en tu corazón con Él. Y vas a experimentar cosas grandes en tu vida. Y vas a ver los milagros maravillosos que Dios tiene para ti. La oración se encuentra en toda la Biblia. Ya habíamos hablado desde Adán y Eva conversando con Dios. Los cristianos deben conversar con Dios durante el día y la noche. En todo momento. En todo momento. Miren lo que dice Mateo 21:22. Todo lo que pidáis en oración, lo recibiréis. Todo lo que pidáis en oración, lo recibiréis.
Aprende cómo funciona la oración. Genera poder ilimitado para beneficiarte y beneficiar a otros. Cambia el mundo a tu alrededor con tu vida de oración. Disculpen. Pero esta oración no es cuando vos y yo necesitamos y ya vamos corriendo. No, estamos hablando de desarrollar una vida de oración, de conversar con Dios. Mis hermanos, esto no es tan fácil. Y lo podemos ver alrededor nuestro, lo podemos ver en la sociedad. Muchos matrimonios caen a pedazos porque no hay conversación entre los matrimonios. En una relación se fortalece y se afirma cuando hay esa conversación. Cuando hay un emisor y cuando hay uno que transmite y cuando hay un retorno. Ese es un principio establecido naturalmente. Una radio no puede sobrevivir si no hay nadie que escucha la radio. Tiene que haber un intercambio para que la radio pueda sobrevivir. Eso es un principio natural para un matrimonio y mucho más para una persona que tiene y cree en Dios. Necesita conversar, necesita comunicarse con Dios. Así lo vivían los grandes profetas del Antiguo Testamento, así nos demostró Jesús. En todo momento Él oraba. Tenía su tiempo de conversar con Dios. La oración es otro eje fundamental para tener una vida de cielos abiertos. Yo te animo en esta mañana que tomes una determinación para tu vida. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa fue una promesa que Jesús nos dejó. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero acá nos aclara que tiene que ser una vida de oración, una vida en la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Qué tremendo. ¿Cuánto quiere desarrollar esta vida con Jesús? Los cielos serán abiertos sobre tu vida. Y el último punto, una de las palabras muy fuertes que usa Proverbio es que llama tonto a aquellos que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Fuerte esa palabra. Dice: el que no obedece a la palabra de Dios es un tonto, pero el que obedece es sabio. ¿De qué nos sirve a nosotros ayunar, orar, memorizar la palabra si no lo queremos poner en práctica? Si no aplicamos en nuestra vida. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La obediencia. Y hoy quiero decirte, eso es tener actitud sabia y un corazón humilde. Dice Proverbios 1:7, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Fuerte es. Pero acá estamos hablando de claves, secretos
para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso yo hoy te animo a que tomes una determinación de poner en práctica los secretos para que los cielos sean abiertos sobre tu vida y puedas tener una vida victoriosa. Se requiere obediencia a la palabra de Dios para que la palabra de Dios se active en nuestras vidas. Si quieres desarrollar un estilo de vida de cielo abierto, debes tomar una determinación. Es muy interesante. El que está informado, se está informando mucho, va a notar que en este tiempo hay un mover social que tiene como fin tenernos como tontos e ignorantes. Hay países vecinos nuestros que están gobernando a su pueblo, a su nación, tratando de pobre y de ignorante a su nación. Fuerte eso es. Pero ese es el mundo que vivimos. Y Proverbio nos dice, tienes que ser sabio, entendido, para que puedas vencer en esta vida. Eso es lo que nos dice Proverbio. Tenemos que ser conscientes. Jesús en Mateo 24, 25, 26 habla de los últimos tiempos y dice cada rato, velad y orad, dice. O sea, estar atento, ser consciente del tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántos quieren ser sabios? El secreto es que te dejes corregir por la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios, corregir significa encaminar tu vida. Como paraguayo creo que entendemos mal eso, que entendemos esto, ¿verdad? No, la palabra de Dios está para alumbrar nuestro entendimiento y encaminarnos en el camino correcto que nos lleve a la salvación y sobre todas las cosas a una vida de bendición. Si quieres ser sabio, deja que la palabra corrija tu vida, te oriente. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si lo comparamos con Proverbios, vamos a entender. Proverbios dice, nos llama tonto si no obedecemos. Santiago dice, se engañan a ustedes mismos, dice, si no ponen en práctica la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Estoy a punto de terminar. Una persona sabia es enseñable y humilde. Proverbios 3:5 dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte, sin importar qué tiempo estemos viviendo. Amén. 3 ejes importantes. Hoy te animo a que creas que la palabra tiene mucho poder para tu vida. Sin importar cuán difícil sea la situación que estemos viviendo, cuán seco está la situación, no importa eso. La palabra tiene poder para dar vida. Y cuando veas a alguien que para ti parece no tiene solución, no crea eso. Crea en la palabra de Dios, que tiene poder para dar vida. Y segundo eje, desarrolla una vida de oración. Eso te va a llevar a una vida de cielos abiertos. Desarrolla un tiempo de conversación, un tiempo de amor con Jesús. En todo momento, en cualquier lugar, en tu trabajo, en tu casa, en el colegio, en donde sea, puedes conversar con Jesús. Y te aseguro que vas a experimentar cosas
maravillosas. Y número 3, si quieres ser sabio, deja que la palabra corrija tu vida. Y la manera más práctica es poniendo en práctica cada palabra. Cuando tú aprendes una enseñanza divina a través de la palabra, tienes que tomar una decisión. Esto yo lo voy a practicar. Y empiezas a practicar. Muchos de nosotros saben que si alguien me ofende, yo tengo que perdonar. Sabes, pero no todos saben poner en práctica eso. No todo. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Práctico en el ejercicio de la palabra de Dios. Amén. Son los primeros 3 puntos y brevemente lo he tocado contigo y creo firmemente que va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Vamos a orar por la palabra en este momento. Señor, muchas gracias. Hay tantas cosas que aprendemos de tu palabra y en esta mañana en especial, Señor. Todos estos textos que hemos compartido alumbran nuestro corazón y revelan nuestra realidad, Señor. Señor, pero hay un gran anhelo en nuestro corazón, Señor. Queremos tener una vida de cielos abiertos, Señor. Queremos ser creyentes que sean muy amorosos contigo, de tener un tiempo de conversación y un tiempo de meditar, de aprender tus consejos, tus promesas, atesorarla y también poner en práctica, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos nuestra falencia, nuestras debilidades y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayude a tomar determinaciones, Señor. Este año queremos caminar con los cielos abiertos, Señor. Y nuestra mayor preocupación que sea tu palabra, tus promesas y de estar cerca de ti, permanecer muy cerca de ti, Señor. En todo momento, Señor. Mi amado, te agradezco por la vida de cada uno, Señor. Oro por cada uno. Que tu palabra sea de tremenda bendición para la vida de cada uno, Señor. Oro por los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra alumbre, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga reconciliación, que tu palabra traiga unción sobre cada matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Y clamo una cobertura poderosa sobre cada familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, sea un elemento de avivamiento poderoso en nuestras vidas, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos y te clamo a ti, Señor. Que tú le des una semana de tremenda bendición para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús.